poder saludarles. Estamos muy contentos de poder saludarles, les decía. Barbaridad. 6 de la mañana, 57 minutos. La verdad es que tengo en mis manos un mensaje que nos formula Juan Fernando Velasco. Aprecio y agradezco también la gentil comparecencia en estudios de Santiago Bucarán, catedrático de la San Francisco de Quito y de otras importantes universidades y centros de estudio superior. Ya mismo estará el señor economista y exministro de Finanzas, Marco Flores. Estaremos comunicándonos con Francisco Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio. Me decían que íbamos a hablar también con el señor Francisco Alarcón, pero fuera de nuestro territorio. ¿Dónde está? Porque aquí me dicen que está en Guayaquil. Ok. Francisco Alarcón, un muy inteligente dirigente empresarial, nos hablará desde París, España. Quiero entender que es así. En el Expreso, en la ciudad de Guayaquil, sala de redacción o domicilio particular, aquello no importa, pero queremos saludar la gentil comparecencia de la estudiosa periodista Sara España. Desde la ciudad de Guayaquil, la representante económica en términos de edición, es la editora, creo que económica, del diario Expreso de la ciudad de Guayaquil. Ella ha tenido un contacto de últimos días con los empresarios ecuatorianos. Nos preocupan los empresarios, siempre nos han preocupado, porque tenemos que equilibrar la oferta laboral con la demanda laboral. Esa es la única manera con la que podemos impulsar la economía ecuatoriana. El capital, la dirección emprendedora o empresarial y naturalmente la gente que hará mano de obra, la gente que construirá el estamento lúcido, creativo, muy contributivo a que el éxito de una determinada empresa no sucumba por otros avatares de falta de dinero, de falta de capital, de entusiasmo, qué sé yo. La empresa privada, señoras y señores, dentro de las actuales circunstancias económicas, tiene que ser integrada a una suerte de salvación del aparato productivo, de inyección de capital y entusiasmo, de emprendimiento pleno, para que podamos salir de esta debacle en los próximos meses y en los próximos años. Esto no es una broma, no es que estamos de maravilla. Nos hemos dejado convencer, señoras y señores, de un discurso bastante atolondrado, por decirlo menos, mentiroso, de que estamos en las mejores condiciones económicas. El propio candidato del oficialismo debe estar entendiendo el reto y el desafío que va a asumir. Bueno, esto por un lado, a manera de comentario de introducción. Quiero que haya la consideración especialísima de parte de los electores para saber lo que van a hacer el domingo, desde las primeras horas de la mañana. ¿Qué van a hacer el domingo? Me decían que en el diario La Hora
se encuentra un mensaje muy sencillo, categórico, que dice lo que tiene que decir un artista de las dimensiones de Juan Fernando Velasco. Aquí está Juan Fernando, primera plana de la hora, y se lo merece por este acerto que ha formulado. Les dice o nos dice Juan Fernando Velasco, ecuatorianas y ecuatorianos jóvenes, dice Juan Fernando Velasco, está en juego decirle que no a un gobierno que se acostumbró a tener todos los poderes. A ver, lo digamos con más énfasis. El domingo está en juego, dice Juan Fernando Velasco, está en juego decirle que no a un gobierno que se acostumbró a tener todos los poderes. El cantautor ecuatoriano Juan Fernando Velasco, así como otros distinguidos hombres públicos, seres humanos que se apasionan por la música, por el teatro, por el emprendimiento, que diseñan estrategias para llegar a la gente, para convivir una instancia agradable, espiritual, estética inclusive, con la gente. Pero en este caso es convivencia en el pensamiento del futuro. El cantautor Juan Fernando Velasco acepta hablar de política y de elecciones y se manda esta frase, ¿no? Bueno, le ha entrevistado el diario La Hora como quisiéramos nosotros brevemente entrevistarlo. Ojalá nos esté escuchando y nos concede la posibilidad de poder saludar con... Ahí estamos viendo lo que ocurrió en el estadio Atahualpa. Ya vamos a hablar de eso también. Bueno, si es que me consiguen o no me consiguen, pero yo tengo esto que me parece importante. Le pregunta el diario La Hora al cantautor Juan Fernando Velasco: Juan Fernando, ¿y cómo cree usted que va este proceso electoral? Él responde: creo que es una elección muy importante, muy importante. Hay en juego dos modelos claramente determinados. Me parece que estos 10 años han polarizado a la sociedad ecuatoriana y por eso esta elección es tan relevante. No es un partido entre Católica y el Nacional. Este es un partido, o no es un partido entre Barcelona y Emelec. Así no debe asumir la gente. Usted, siendo ecuatoriano, fue al concierto Paz sin Fronteras en Venezuela. ¿Qué le pareció que el gobierno haya expulsado del país a la señora Lilian Tintori? Una pregunta que le han formulado. Y él dice y responde: la ciudadana o la ciudadanía universal. ¿Se acuerdan que esta era una tesis del gobierno y del señor presidente de la República? La ciudadanía universal. Se mataba con esta ciudadanía universal el presidente. Nos predicó cualquier cantidad de días, de horas, de discursos. Unos solemnes, otros agresivos y otros hasta chistosos. No por la calidad del discurso, no estamos sujetando aquello, sino por la modalidad que él ha usado permanentemente según el clima social que él encontraba en cada una de las citas. Y entonces decía: la ciudadanía universal ha sido solamente para los que nos caen bien. Es muy fácil permitir el ingreso cuando esas personas piensan igual que uno.
Sin que yo comulgue con lo que ella representa o piensa, me parece que fue un acto poco acertado. Con los mismos argumentos se podría haber negado el ingreso de Julian Assange a nuestra embajada. Estoy de acuerdo con la ciudadanía universal para todos, sin excepción. Bien contestado. Bien contestado. ¿Cree que en este gobierno ha habido más dobles discursos? Si bien ha habido un cambio en la justicia ecuatoriana, hay sonados casos de abuso de poder. En el juicio El Universo, todos sentíamos que hubo una celeridad excepcional y una sentencia absolutamente desproporcionada. El caso de Glass viejo no tuvo la celeridad que ameritaba, porque era el papá. Bueno, eso no lo dice, me estoy yo acordando. ¿Cómo ve el futuro del país, Juan Fernando? El 2 de abril tiene que haber un cambio. Sea el candidato que gane, si gana Moreno, va a tener que enfrentar todo lo que en estos últimos meses se ha destapado. Y ha puesto en tela de duda la transparencia y el buen accionar de las instituciones del Estado. Si él gana, tiene que limpiar la casa, porque la alfombra no da para meter más tierra. Y si gana Lasso, va a barrer con todo. Tiene que barrer con todo, es lo que imperativamente está sugiriendo Juan Fernando Velasco. Pero Lasso también ha recibido denuncias que tiene que aclarar, como son sus cuentas offshore. En todo caso, el modelo autoritario de confrontación y de abuso de poder no da para más. No da para más. ¿Qué opina de Lenín Moreno, Juan Fernando? Cuando fue vicepresidente tuve la oportunidad de conversar un par de veces con él. Solo puedo hablar de sus cualidades como ser humano. Es un tipo conciliador, simpático. Él tendrá que explicarle al país sobre su misión en Ginebra y las relaciones de su familia con presupuestos del Estado. Híjoles. Pero que él haya sido parte de este gobierno, no significa que será el continuismo ni tampoco que será diferente. Para mí es un misterio. ¿Y cómo van a administrar ese misterio? Les digo a ustedes, de parte mía. Todos tenemos el referente de Colombia. Parecía que cuando Uribe dejaba el poder, Santos sería su continuador, o sería Santos su continuidad. Y fue totalmente distinto. La presencia de su binomio es lo que más me hace presentir una continuidad en el estilo. La presencia de su binomio es lo que más me hace presentir, dice Juan Fernando Velasco, que un gobierno de Moreno sería una continuidad en el estilo, o con el estilo. ¿Qué pasó de la preocupación y el petitorio que le formulé al área de producción de la radio para ver si podríamos hablar con Juan Fernando Velasco? Póngale un poquito de cualquiera de sus canciones. Está sonando. Permítame ver qué tan buen gusto tienen ustedes. Es que son todas las canciones de Elquilla. Que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al
florecer que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Qué linda que es nuestra patria y su música. Hasta ahí cito. Muchísimas gracias, compañeros. Y muchas gracias. Por ejemplo, el Misquilla, en homenaje a su bar, a su lugar hecho con el cariño puro de un hijo de la música y de un noble hijo de esta ciudad, de un artista. Reunió a los mejores artistas prácticamente del continente y grabó con ellos en dúo, a veces con coros, pero grabó un disco que le puso el nombre de su bar, de su negocio, de su sitio amigable donde invita a la colectividad de todos los estamentos intelectuales, sociales y hasta políticos. No es un bar de política, es un bar abierto, pluralista, hermoso. Y bueno, ahí se manda estas. Aquí está con los Niños Naranjo, por ejemplo. Hubo de amargos adioses, es mi vaso predilecto. Yo me bebo a tragos largos, mi pócima de recuerdos, y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. Mis amigos los pequeñitos, Eduardo y Danilo Miño Naranjo, con ellos trabajamos tantos años haciendo radio. Radio de la buena. Adiós, gracias. Bueno, ahí está la voz de Juan Fernando, el que dice que el poder absoluto, señoras y señores, el poder absoluto del gobierno ha trastocado la decencia. Esto es lo que hay en un destaque eminentemente periodístico de la voz quiteña en el firmamento de los astros de la canción latinoamericana. Y dice adicionalmente, en este importante rotativo diario La Hora, saludamos a Francisco, primero al papá, luego al hijo. Dice, no es un tema de ideología, es como que venga alguien y le pegue a tu hijo. Luego de eso, no estás pensando en las carreteras, solamente sientes que hay que derrotar al matón. Bonito les dice a todos ustedes, o nos dice a todos nosotros. Yo he sentido el peso de los impuestos y he visto el abuso. Tengo amigos que han sido perseguidos, pero violentamente por este gobierno. Creo que Alianza País es un club de fans de Rafael Correa. Esto es lo que dice, y lo dice bien, tal como canta. Canta lindo, canta bien, compone. Su vida le entregó a la guitarra, su voz a la nación, y es un orgullo para todos los ecuatorianos. Muy bien, Juan Fernando, muy bien. Y ha habido un Bermejo que ha estado pasando por el Parque del Ejido y no le ha gustado lo que estaba haciendo Carlos. Y le ha entrado a Quiños, ¿no? Pero Carlos bien plantadito, pues. ¿Quién quiere darse unos cuescos con Carlos Michelena? De los fans. Yo le hago toda la promoción. Llenamos el el Parque del Ejido. Llenamos, si es que quieren ir a los cuescos. Los cuescos que él les da tiene otra connotación. Y les den el ojo en la oreja. Los cocachos de
el artista, del humorista. Eso deben escuchar ustedes. ¿Usted tiene una partecita de cuando vino acá que le pedí de mañana temprano? Vea usted. Ah, claro. Estoy recordando, le pido mil disculpas. Estoy recordando, sí. Alguna vez les diré, estimados amigos oyentes, por qué nos hemos abstenido de aquello. No por Carlos, que quede bien en claro. Bueno, el dinero electrónico, un escrito y la ley de Gresham. El dinero electrónico y la ley de Gresham. Un artículo escrito por el exministro Marco Flores, que se encuentra desde hace algunos minutos aguardándonos conjuntamente con nuestro querido amigo, el señor doctor y economista Santiago Bucarán, autoridad académica en San Francisco y en otros centros de estudio. Saludamos la presencia física de ellos, están en nuestros estudios y vamos a hablar de algunos temas. Es el último día como que se presta, además está autorizado para que nosotros podamos hablar de estos temas. Mañana entraremos en moratoria, una especie de moratoria, ¿no? Que me parece una tontería. Parecemos un pueblo. No, pues ya somos un país maduro, un país que tiene una población de sentires que cuando quiere apoyar a alguien, apoya. Claro que hay esos que en la fila dicen, bueno, en la fila, en la hilera, en la columna, allí dicen, bueno, voy a votar por este, que también, que pase. A mí, ¿qué me importa? Yo vivo de mi trabajo. Señoras y señores, esta vez es un voto de conciencia. Voto de conciencia, doctor Tenorio. Prepáreme bien ese tema, doctor Tenorio. ¿Qué es un voto de conciencia? Nos va a revelar un psicólogo social muy importante, académico también, profesor de la Universidad San Francisco, me parece. Y bueno, un hombre maduro e intelectualmente de excepción. ¿Qué es un voto de conciencia, doctor Tenorio, para el próximo domingo? No es que votar por él es mi voto de conciencia. No, tiene que pensar de otra manera. El voto del domingo es un voto histórico. Siempre dicen lo mismo. No. En esta ocasión, créame que es un voto, pero rotundamente de desafío social. Así es que van ustedes a escuchar a lo largo de este programa algunas opiniones sobre este voto de conciencia. Y no olviden lo de Juan Fernando, está en juego decirle que no a un gobierno que se acostumbró a tener todos los poderes. Bravo de estar el caballero. Con todos. Pero veamos qué ocurre. Lo de los temas de las bubucelas y la violencia dicen que es un aviso siniestro para el próximo domingo. Esto está escrito y la perspectiva de los 4 pelagatos con la pluma de Martín Pallares dice que si para el partido entre Ecuador y Colombia el correísmo organizó un inmenso operativo de disuasión y amedrentamiento que terminó en hechos violentos, lo más posible es que para el domingo 2 de abril, día de las elecciones, tenga listo otro.
Ya no serán con bubucelas, porque ya no les puede dar nacionalidad a las bubucelas, de dónde procedieron, dónde compraron. Estas cosas nunca hemos usado, ni el Aucas ha usado las bubucelas, no. Matracas creo que llaman eso. De ahí es el grito limpio, el silbido limpio, el ánimo y en fin. Lo que ocurrió en el Olímpico Atahualpa fue como para que no quede duda de que para el gobierno lo que está en juego en las elecciones del domingo justifica incluso la organización de una ola de violencia. Tenemos que tener en cuenta esto y no dar paso a un episodio como el que puede envolvernos sin control el próximo día domingo en todos los ángulos del país, en todos los poblados, ciudades pequeñas, grandes de nuestro querido Ecuador. Hoy vamos con nuestro voto, con nuestra mayoría, que hay que respetarla en cualquier sentido. Esa es la democracia, siempre lo decimos aquí, pero que el voto de conciencia sea el que domine, casi como con el estandarte nacional, la resolución que usted asuma y la responsabilidad que usted asuma, más bien, el próximo domingo. Yo quiero saludarles, señores invitados. La idea que me forjé ayer personalmente es la siguiente, economista Bucarán, señor ministro Flores. La idea que yo me configuré es la siguiente. ¿Cuál será el modelo de ajuste? El modelo de ajuste que van a escoger los dos, en este caso, deben tener escogido, diseñado un modelo de ajuste, porque tienen que venir cualquiera que gane la presidencia de la República a provocar, economista Bucarán, una suerte de ajuste de todos los parámetros que han quedado a la buena de Dios, que están desperdigados como testimonio de lo mal que se ha manejado la economía ecuatoriana. Quisiéramos, solamente con esa premisa, escuchar qué hará ¿qué hará el candidato del señor presidente de la República del partido Alianza País? ¿Qué hará su ex vicepresidente y candidato a la presidencia de la República? ¿O qué hará el otro candidato? ¿Qué diseño tendrán elaborado? ¿Se podría usted imaginar lo que hará Glass? Y sería justo decir así, ¿qué hará Glass? ¿Qué hará Glass y Correa? ¿O qué hará el candidato que declare independencia a estos dos actores también? Y diga, yo soy el presidente elegido si es que gana el comicio el día domingo. Y en la otra candidatura también, ¿qué podría estar preparando de acuerdo a los parámetros que conocemos de ellos? Se han mostrado partidarios. Guillermo Lasso, ¿qué estaría construyendo, digamos, como un programa económico de emergencia? Esa es la pregunta fundamental. Ustedes tienen la palabra. Señor economista Bucarán. Ok. Buenos días y gracias por la invitación de nuevo, Gonzalo. Señor Flores, buenos días. Y a todos los que nos están escuchando también, buenos días. Lo primero que quisiera comenzar diciendo es justamente reafirmando lo que acaba de decir Gonzalo, y es que sin importar cuál sea el candidato que gane, se van a necesitar ajustes, y ajustes que se han venido postergando por varios años. De hecho, una de las estrategias del candidato oficialista para generar miedo o pavor en la población
es comparar al candidato de opositor con Macri y decir que el candidato opositor en el momento que gane va a generar un conjunto de medidas de ajuste que van a ser muy dolorosas para la economía y que nos vamos a convertir en Argentina. Bueno, lastimosamente hay que decirle al pueblo ecuatoriano que sin importar cuál de los dos candidatos gane, tenemos que convertirnos en Argentina. Porque lo que está sucediendo en Argentina simplemente es un proceso de ajuste, un proceso de poner la casa en orden después de varios años en donde el kirchnerismo generó una dilapidación de los fondos públicos. Entonces, sin importar quién gane, eso tiene que suceder. El problema está en que con uno de los candidatos, con el candidato opositor, tendríamos un proceso de ajuste mucho más controlado y mucho más honesto, mientras que en el caso del candidato oficialista lo que yo esperaría es que sigan con la estrategia de postergar el ajuste lo más que se pueda a través de conseguir mayores niveles de deuda y con estos niveles de deuda seguir en este proceso ficticio de creer que la economía se ha recuperado cuando realmente no se ha recuperado y eventualmente cuando la situación se torna insostenible, se nota claramente la estrategia o ya han mostrado signos, tanto el candidato a presidente, Lenín Moreno, como el candidato a vicepresidente, Jorge Glass, de que buscarían alternativas monetarias para solucionar este problema. Ellos mismos lo han dicho, y de alguna manera, si es que hablamos desde el punto de vista de política, desde el punto de vista de análisis político, si es que ganaría el gobiernismo, el gobierno nuevamente se sentiría con una autoridad y con una legitimidad en lo que respecta a su poder. Sería como confirmar que todo lo que se ha hecho es verdad, está bien hecho, sería como confirmar de que estos 10 años han sido correctos, sería como confirmar que el gobierno se le cree y se cree que nunca hubo crisis y recesión, pese a que la gente de a pie lo siente todos los días. Entonces, entonces entraría a dominar, digamos, el ambiente económico. Claramente, porque el diseño elaborado ya por la administración Correa. Porque sería, en otras palabras sería, votaste de nuevo por mí, confirmas que 10 años lo he hecho bien, significa que tienes fe en mí, ten fe en mí en los siguientes años. Ten fe en mí de que quizás es un manejo monetario innovador, como ellos lo llaman. Me encantan los términos que ellos utilizan. Esos términos, ese método innovador nos puede sacar del problema. Y un método innovador sería quizás empujar un poco más o empujarlo a ciertos niveles que son peligrosos, este dinero electrónico, y seguir en el proceso, en esta espiral de endeudamiento, sin realizar los ajustes necesarios, que son ajustes que son más que necesarios, en lo que es tratar de reducir el tamaño del Estado, pero no solamente en lo que respecta al gasto corriente, sino también al gasto de capital, aumentar el nivel de confianza fuera del país a través de políticas políticas que formen un entorno económico que no sea volátil, además generar incentivos para que la estructura productiva se genere las dos cosas. Primero, que de nuevo vuelva a crecer y con su crecimiento genere empleo, y esto unido a un segundo plan que es tratar de eliminar o tratar de reducir esa alta dependencia que tiene la estructura productiva ecuatoriana con respecto al mercado interno. Una dependencia que se da justamente por las políticas incluso comerciales que se han establecido, que es una política comerciales de crecimiento hacia adentro y no políticas de ¿Qué es crecimiento hacia adentro en homenaje al público? Alta dependencia en lo que es sustitución de importaciones. Sustitución de importaciones, alta dependencia en los productos internos y no en los productos externos. El sector productivo no compite con el sector externo. Esto genera cierto nivel de complacencia, cierto nivel de dependencia, que luego, cuando la situación se torne insostenible, como ya eventualmente sucederá, revelará todas esas debilidades del sector productivo. Ahora, se puede decir lo siguiente, y esto se ha afirmado muchas veces, y lo ha afirmado el presidente Correa, de que los analistas económicos que desde el año 2015 venimos pregonando que llega el diluvio, estamos equivocados. Porque cual Noé llevamos durante varios años diciendo el diluvio va a llegar, y el diluvio no llega. Entonces llega un momento en que la gente comienza a creerle más al presidente en sus mensajes, diciendo que nosotros somos simplemente pájaros de mal agüero, que no queremos ver desarrollarse al país y que estamos en contra del gobierno simplemente por razones ideológicas, lo cual no es así.
lo cual no es así. Lo que está evitando que esta situación económica o que esta crisis explote a niveles como los de Venezuela o quizás niveles no tanto como los de Venezuela, ¿Es el dinero electrónico pero niveles complejos. ¿El endeudamiento? Más es el endeudamiento, uno, y segundo, la dolarización. Aquello que ellos tanto detestan, aquello que ellos tanto odian. Esa dolarización es lo que ha evitado que esta situación, de que la crisis explote más de lo que debería explotar. Gracias, economista. Economista Flores. León Roldós decía el otro día, en realidad, este gobierno piensa reivindicar como que el pueblo ecuatoriano el domingo, si es que gana su candidato, Lenín Moreno, le ha otorgado, le ha convalidado, le ha ratificado el modelo económico, social y político que ellos han traído desde su inauguración como régimen hace 10 años, lo han traído a cuestas. Ahora van a decir, pero con todo orgullo, acaban de ratificar todo lo que nosotros hemos hecho. Y al tenor de esa confirmación de parte del pueblo ecuatoriano, esa confianza nuevamente elaborada con esta decisión en las urnas, nosotros podemos hacer lo que nos viene en gana. Un poco así, mil perdones por la grotesca manera como yo ejemplifico el pensamiento de ellos, porque así ellos deben decirlo casa adentro, los fans especialmente. Estamos convalidados para seguir adelante con nuestro modelo económico. ¿Qué significa ahora? Que ya no podemos estar aguardando una coyuntura que nos sea favorable para zafarnos de esta moneda ajena. Tenemos que volver a nuestra moneda propia. Ese ha sido el empeño y hasta una especie de capricho ideológico o de capricho académico de parte del señor presidente de la República. Ha sido parte de su ego intelectual. Yo tengo que bajarle a esa moneda, porque el pueblo ecuatoriano me ha ratificado su confianza en el manejo económico. Así es que a mí no me parece procedente que continúe el dinero, digamos la moneda dólar. Y le bajo. ¿Cómo le bajo? O le dan bajando. O le dan bajando. Con el dinero electrónico, dice León Roldós. Con el dinero electrónico, que es parte de su preocupación. El Banco Central del Ecuador, como usted asegura, ha sido convertido en principal agencia de financiamiento del persistente déficit de la caja fiscal, a cambio de bonos o de papeles emitidos por el Ministerio de Finanzas, resultando directo y peligroso del excesivo gasto público que significó magnificar el tamaño del Estado del equivalente al 22% del Producto Interno Bruto del año 2006 al 44% del año 2014. Los tributos no alcanzan a cubrir el gasto estatal. Óigaseme bien, es una administración presidencial con los más altos impuestos. Sin embargo, con todos estos impuestos, con todos estos tributos, no alcanza el modelo a cubrir el gasto estatal. Las fuentes internas de financiamiento están prácticamente agotadas y las internacionales se han tornado extremadamente caras y escasas. Ustedes han oído que mientras a unos países les prestan al 3, al 4, máximo al 5%, al Ecuador le están prestando al 10, cerca del 11%. Los mismos panas. Y me refiero a China, y me refiero a la banca clandestina, esa no es banca, sino las financieras misteriosas de la ciudad de Nueva York. Entonces, para que entienda la gente, hágale notar, economista Flores, si es tan amable, ¿cuál sería el método
las pilas que se ponga Correa para que simplemente convalide el nuevo presidente de la República, Lenín Moreno. ¿Cuál es el mapa monetario que plantearían o el diseño estratégico económico que ellos plantearían para zafarse del dólar y aprovechar también para sellar sus desequilibrios? Esta es la palabra. Sus desequilibrios con la realidad económica. Tiene cualquier cantidad de parámetros idealistas que están totalmente locos, descuidados, sin futuro. Esto quiero que le explique en buen romance a la colectividad, porque si les hablamos de dinero electrónico, de bonos, de papeles. A ver, vamos a ver Marco Flores en una clase para todos los ecuatorianos. Bienvenido, economista, y perdone por el vacile. Buenos días, Gonzalo, le agradezco por la invitación. Buenos días también a sus distinguidos oyentes y un saludo especial a Santiago. Yo creo que lo que ha dicho el candidato Lasso, o lo que establece el programa económico y el programa de gobierno de Lasso, es la antípoda de lo que dice el gobierno de la Revolución Ciudadana que hay que hacer. Pero no solamente eso, sino que si usted repasa las declaraciones del propio presidente de la República, él dice que deja una economía boyante, que deja una economía en marcha, que no hay problemas, y lo dice textualmente así. Entonces, sobre esa base y sobre esa perspectiva... ¿Y eso es mala fe? Bueno, seguramente él está convencido de eso y la gente tiene derecho de creer lo que quiera, pero las realidades son las que cuentan. Entonces, en primer término, uno podría asumir que en el evento no consentido, yo personalmente no creo que gane el señor Moreno, pero en el evento no consentido de que ganase, a lo mejor no hace nada porque consideran que todo está bien. Pero hay algo que es real en economía, y es que la economía no perdona. La economía, más temprano que tarde, le pasa la cuenta. Por eso fue que el profesor Friedman, hace ya muchos años, dijo una frase que se ha hecho histórica, ¿no? Dijo, there is no free lunch, o sea, no hay almuerzo gratis. Lo que decía él es, todo tiene un precio que pagarse, hay un costo que pagar cuando no se hacen las cosas o cuando se hacen mal o se hacen parcialmente. Esa es la cuenta que pasa en la economía. Entonces uno puede declarar cualquier cosa, pero la realidad es otra, y eso le obliga a tomar decisiones. Pero ha habido un almuerzo momento. de 10 años, ha durado de largo el almuerzo, eso es lo que la gente dice. No. Y ya era de que reviente esto. El almuerzo... Le hemos estado diciendo a los periodistas que más o menos manejamos este tema, o que nos preocupa más este tema económico, le hemos dicho, ya mismo pasan la cuenta, pero no le pasan. Entonces la gente dice, no, todo esto está marchando bien. Un momentito. No ha habido ningún almuerzo gratis de 10 años aquí. Y la cuenta no solo que ha sido pasada, sino que se la pasa varias veces. La cuenta la estamos pagando todos nosotros. Y sobre todo la están pagando los casi 5 millones de ecuatorianos que están desempleados y subempleados. La cuenta es tener una deuda de 50.000 millones de dólares y comprometer el futuro del Ecuador, y comprometer la inversión en programas sociales, económicos y buenos programas que debe realizar el gobierno, comprometer la seguridad, la educación y la salud porque hay que pagar esa deuda. Esa es una de las cuentas que estamos pagando de todo este desbarajuste fiscal de 10 años y de todo el abuso en el manejo de la política económica. Ahora, puede ser que haya gente que considere que esa es la ruta correcta. Bien, ese es el derecho que tiene cada cual de creer, ¿no? Uno puede creer lo que quiera, pero las realidades son las que cuentan. Usted dijo algo hace un momento respecto de que de ganar el licenciado Moreno, esto podría entenderse como una ratificación del modelo. Yo discrepo profundamente. No, es que así va a declarar el mismísimo presidente Correa. Pero así con el derecho que él tiene de decir eso. Yo también discrepo con el derecho que tengo de discrepar. Y le voy a decir muy sinceramente por qué discrepo. Porque hay un alto porcentaje de la población ecuatoriana que no comprende ni qué modelo hay. Desgraciadamente no ha tenido la oportunidad por su pobreza
Hace 3 semanas que yo estuve aquí, Gonzalo, le di las cifras de la pobreza en el Ecuador, el análisis de las cifras del INEC. Cuando usted tiene una población de casi 4 millones de personas que ganan menos de $3 diarios, y dentro de esos 4 millones hay 1,5 millones aproximadamente que ganan $1.50 diarios, las cosas no van bien, no están yendo bien. Esa gente no solamente que gana salarios miserables, sino que su pobreza se expresa y se manifiesta también en carencias de educación. Pero el presidente dice que el modelo está destinado justamente a mejorar la situación de esos segmentos de pobreza. Okay, podemos hablar de eso, pero estas son realidades presentes, ¿no? O sea, de aquí al futuro podemos decir o hacer cualquier cosa, pero son las realidades actuales luego de 10 años. Esas gentes no solamente son pobres en ingresos, sino que no tienen oportunidad, no han tenido oportunidad de educarse, de tener buena comida, buena salud, buena vivienda. Como consecuencia de lo cual, los gobiernos populistas hacen su agosto y les meten especialmente a ellos gato por liebre. Entonces, les dan sus dádivas para mantenerles en la pobreza, pero no les sacan realmente de la pobreza. El caso de Venezuela, yo creo que es patético. Porque es su capital electoral. Por supuesto, es un capital electoral en tanto y en cuanto generan una dependencia marcada del Estado, de bonos, de regalos, de una serie de cosas que deberían ser provistos a través de un ingreso generado por un empleo bueno y digno. ¿Qué se les terminaría como argumento de apoyo o argumento político, contexto fundamental de su propuesta política? Vayan pensando, estimados ecuatorianos, un batallón de pobres, de 4 millones de pobres, ¿no es cierto?, de desempleados y pobres, 4 millones. De lo que se sabe. De lo que se sabe, claro. Son engañados con la ayudita, con la caridad, con el bonito, con la, qué lindo, qué bondadoso, qué caritativo. Excelente este gobierno, pero no ha solucionado precisamente porque usted dice, ese es el capital humano con el que introducen construyan, más bien dicho, la fuente clientelar de este partido. Ese es el populismo. Pero ya que usted toca este tema, aprovechemos para aclarar algo que se repite mucho. Se vive repitiendo que el Ecuador es campeón en bajar la pobreza. ¿Campeón entre quiénes? Entonces se dice, aquí en Latinoamérica somos los que más pobreza bajamos. Bueno, hay que considerar, cuando nosotros decimos que hemos bajado la pobreza, hay gente que antes ganaba $1.60. Todavía hay 1,5 millones de personas que ganan $1.60 al día. Muchos de esos que ganaban $1.60, que eran pobres de $1.60, o sea, miserables económicamente hablando de $1.60, ahora son pobres de $3. Eso es lo que ha pasado. ¿Cómo se baja la pobreza con semejante nivel de desempleo y subempleo? Entonces, algo nos debe estar diciendo todo esto. Es decir, tenemos derecho de discrepar. Y lo que nos está diciendo es que la conducción de la política económica y de la conducción del gobierno en general no ha ido por la ruta correcta, no ha ido por el andarivel correcto. Y estas son las antípodas, creo yo, entre lo que está planteando el candidato Lasso y lo que está planteando el gobierno. Porque el gobierno es el que dice, yo al señor Moreno no le he oído mayor cosa sobre temas económicos, por no decir casi nada, pero es el gobierno el que dice que las cosas están bien. Y como él es el candidato del gobierno, asumo que se solidariza con eso. Entonces tengo que hacer una comparación entre lo que ha hecho el gobierno y lo que está proponiendo Lasso, que es el candidato finalista del otro lado, digamos así. Hágale entender a la gente qué está proponiendo Lasso, en lugar de lo que estamos viviendo ya 10 años. Bueno, esta economía necesita componerse y necesita componerse de manera urgente, ¿no? Ese trabajo que usted tiene ahí, que es simplemente un artículo, trata de alertarle a la ciudadanía lo que podría suceder en el caso de implementarse un dinero electrónico en la forma en que las empresas y las familias están sospechando que podría implementarse en el Ecuador. ¿Qué creo yo que debería ser el candidato Lasso? Bueno, eso tiene que decirlo él, pero yo le voy a dar la opinión de lo que yo personalmente creo que se debe hacer. Yo no soy nadie para decirle al señor Lasso lo que tiene o no tiene que hacer, pero sí puedo decir lo que yo creo que se debe hacer. A ver, ¿cuáles son los problemas fundamentales de la economía ecuatoriana? Aquí, en este país, difícilmente habrá inversión, habrá crecimiento económico sostenido si no arreglamos la base o los cimientos de la casa. ¿Cuáles son los cimientos de esa casa, de la economía? La institucionalidad y el Estado de Derecho.
Si no reconstruimos la institucionalidad en el Ecuador y el Estado de Derecho, aquí no habrá inversión internacional y la nacional se seguirá reduciendo como ha venido pasando de manera dramática. Este para mí es un elemento fundamental y sustancial. Que la gente confíe en la administración de justicia, que la gente sepa que puede confiar en sus instituciones, que se respeten los acuerdos y los contratos, que el Ecuador sea creíble ante el mundo y que recobre prestigio, porque el prestigio del Ecuador en el exterior, desde el punto de vista económico y de respeto a la institucionalidad, no es bueno. Punto número 1. En el campo económico es evidente que un crecimiento tan desmedido del Estado exige un presupuesto del Estado a sí mismo que el Ecuador no está en capacidad de pagar, no obstante haber incrementado de manera sustancial los impuestos en el país. Entonces, este redimensionamiento del Estado, del aparato estatal, que no se lo puede hacer de la noche a la mañana, toma un tiempo, pero tampoco un tiempo excesivamente largo. Ahí recordaré la frase de Keynes, ¿no? En el largo plazo todos estaremos muertos. Pero requiere redimensionarse. No es posible tener 40, 42 ministerios, el aparato estatal, lo que significan los carros, los automóviles, todos los egresos que hay que hacer para mantener esta pesada maquinaria. No se puede tener un nivel de deuda tan fantásticamente elevado. Este gobierno recibió la deuda luego del default en el año 98-99 y luego de la eliminación de los bonos de AGD, recibió la deuda en $10,000 millones en junio del 1999. ¿Y ahora? Y ahora está en $50,000 millones, de los cuales 40,000 reconoce el gobierno y los otros 10,000 son obligaciones que hay que pagar, pero que simplemente el gobierno no las contabiliza. Aparte de otras obligaciones, como el problema del seguro social, de los apoyos. ¿Cuánto le debe al IES? Bueno, nadie sabe exactamente cuánto le debe al IES, pero por lo menos los aportes a las pensiones no le está pagando el gobierno. No se contabiliza la deuda al Banco Central, que es una deuda importante. En fin, hay deudas que no están listadas, pero no por eso dejan de ser deudas. Ese es otro problema al que tenemos que enfrentarnos y tenemos que abocar. Okay. Pero hay algo que es sustancial. Mire, yo creo muy poco en los planes de gobierno que se elaboran. A mí me gustó hace muchos años cuando el binomio Roldós-Hurtado, en vez de presentar esos mamotretos que acostumbraban presentar, que nadie lee, porque casi no sirven para mayor cosa, presentaron los 21 o 20 puntos programáticos, para poderlos desarrollar, que marca definitivamente la tendencia de por dónde quiere ir el gobierno. Yo creo que el mejor valor que tiene, por ejemplo, el candidato Lasso, que es lo que usted preguntaba, no es su plan de gobierno. Yo creo que eso es una referencia. Es el conocimiento que tiene de la economía. Yo me he quedado gratamente sorprendido escuchándole sobre todo sus últimas intervenciones en esta semana sobre temas económicos. Realmente ha hecho intervenciones brillantes. ¿Y el otro? El otro no ha hecho intervenciones, no ha querido participar. Pero en lo fundamental, creo que ese es el principal activo de un gobierno de Lasso, el conocimiento que tiene el presidente de la economía. Pero ahí usted le está diciendo, aunque no quiere decirle literalmente, que el otro no conoce de economía. Bueno, yo creo que nadie da lo que no tiene. Pero el punto central aquí es que usted para introducirse a realizar una operación, por más asesores que tenga, necesita saber de medicina. Claro. Yo creo que Lasso, y no solamente hablo en relación al señor Moreno, hablo a otros candidatos también que estuvieron y que ya no están. Estoy hablando en términos generales. Creo que ese es el principal valor, el principal activo. Hubieron otros ignoritos también. Claro, el principal activo para la conducción de la economía. Entender lo que hay que hacer, entender cuándo hay que hacerlo y entender cómo hay que hacerlo. Eso es clave. Y un punto sustancial, y con eso concluyo en esta parte. Nosotros necesitamos retomar la confianza, traer nuevamente confianza y seguridad al Ecuador, hacerle pensar a la gente, a las empresas y a las familias que vale la pena confiar en el Ecuador, que vale la pena invertir en el Ecuador. Sin confianza no se avanza, sin confianza no hay inversión, y sin inversión no se genera empleo, y si no se genera empleo hay pobreza. Para esto se requiere tener un enfoque global del problema económico, que está fundamentalmente centrado en el excesivo gasto público, el excesivo endeudamiento, y por supuesto hay que bajar los impuestos. Economista Bucaram, le vamos a hacer escuchar
una especie de producción, pequeña producción del pensamiento coyuntural que sobre si hemos reaccionado ante el colapso de la economía o no hemos reaccionado ante el colapso de la economía. Le unimos los dos pensamientos, parte y parte, de Guillermo Lasso, que ha indicado que se debe cambiar la tendencia de la economía ecuatoriana, de lo contrario, vamos a donde podrían conducirnos los que no admiten y trabajan en función de cambiar esta tendencia de manejo económico. Uno de ellos es el señor presidente de la República. Él se declara optimista de cómo está la economía y cómo está la tendencia económica del país. Y cree que se ha recuperado del periodo de recesión incluso. Vamos a escucharles, es cortito a los dos. Tenemos que cambiar la tendencia de la economía ecuatoriana. Como usted lo dice, una economía que de acuerdo con la CEPAL decrecerá 0,3% y de acuerdo con otros organismos internacionales el decrecimiento puede superar el 2% en el año 2017. Lo único que va a pasar es que se van a destruir empleos. Tenemos que recuperar la economía. Y para recuperar la economía tenemos que recuperar la inversión del sector privado, local e internacional, para dinamizar la economía. Nosotros planteamos un programa de gobierno de 4 años, donde a partir del 2018 la economía empiece a crecer nuevamente a tasas de alrededor del 1,5% hasta terminar en el 2021 con una tasa de crecimiento del 5% anual. Es la única forma de crear empleo en la economía. Es decir, lo que hemos visto los ecuatorianos en el año 2016 es que la economía decreció 2% y se destruyeron 350.000 empleos en el Ecuador. Eso no puede continuar. Está el financiamiento identificado, se está cumpliendo el programa de financiamiento. Parte del programa de financiamiento son esos 1.000 millones que los verá el próximo gobierno, no nosotros. Entonces, en principio, no va a tener mayores problemas. Y si tiene, porque siempre hay problemas en un país como Ecuador, le aseguro que no son nada, en comparación a los problemas que yo encontré cuando llegué en el 2007. También encontré deudas atrasadas terribles, eso nadie se acuerda, desfinanciado el presupuesto, y no va a ser nada comparado a lo que hemos tenido que enfrentar estos 2 últimos años. Acabo de dar una conferencia el día de mañana en un seminario internacional organizado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Entonces me actualicé, consolidé todo lo que hemos tenido que pasar en estos 2 años. Calculamos que hemos perdido más de 11.000 millones de dólares en ingreso fiscal. ¿Por qué? 7.800 millones de exportaciones petroleras. Cerca de 1.000 millones en reducción en recaudación por la recesión, 8.800. 1.600 le tuvimos que dar a Petroecuador y Petroamazonas para que no quiebre, ¿no? 9.800, 10.400. Y 1.100 le tuvimos que pagar a Occidental y Chevron por estos juicios espurios, ¿no? 10.400 iba, ¿no? Más 11.100 son 11.000, más 1.100, 11.500 millones de dólares. Son más de 12 puntos del PIB. Eso no se hubiera resistido hace 10 años. Por la mitad de eso hubiera colapsado el país. No solo que no hemos colapsado, sino que hemos superado la recesión. Hay claro dinamismo, reactivación de la economía. Y le insisto, tenemos un presupuesto financiado para el 2017. A mucha gente que viene a la radio, y qué bueno que ya esté entre nosotros el señor presidente, tenga la gentileza, Asociación de Bancos Privados. Sí. A mí me da la impresión, economista Bucarán, que el señor presidente Correa está elaborando un producto que nos va a sorprender en el caso de que Lenín Moreno sea el triunfador el próximo domingo. Tiene diseñado algo en grande. Lo que yo dije hace un momento es apenas uno de los elementos. Esto de decir, esta votación que nos favorece como partido es un aval, es un apoyo contundente e histórico a la Revolución Ciudadana,
que pasa a cumplir su segundo, tercero y cuarto capítulos con estas y estas otras modalidades. Y nos cambia absolutamente todas las reglas de juego, no le digamos tradicionales, porque eso no es tampoco lo que buscamos la mayor parte de ecuatorianos, especialmente de su edad, señor economista Bucaram. Los académicos jóvenes, los pensadores y la gente con experiencia, progresista y que estudia todos los días. Entonces, Correa se trae algo más que podría ser ¿qué? No le pido que lo adivine, pero ¿qué compuertas él podría estar abriendo? Tenga la gentileza. Ya, antes de contestar su pregunta. Encantado, claro que sí. Quisiera retomar ciertas cosas que dijo el economista Flores, Marcos. Primero, antes de lo que voy a decir, no porque crea que una alternativa no es perfecta o no es completamente buena, no significa que esa sea la mejor alternativa que tengamos en nuestras manos. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy hablando de justamente la alternativa del candidato Lasso. Se habla justamente de que una de las cosas que se debe alcanzar el nuevo gobierno, si es que el candidato Lasso llega a la presidencia, es aumentar la confianza con respecto a la institucionalidad en el país y retomar esa institucionalidad que ha sido perdida durante 10 años. Esto lo veo como muy complicado en gran medida por una razón, y es porque si el candidato Lasso llega a la presidencia, va a ser un ejecutivo, como yo le había dicho antes, que va a estar secuestrado. Va a estar secuestrado por la Asamblea Nacional, va a estar secuestrado por el Consejo de Participación Ciudadana, por los organismos de control. El candidato Lasso ha dicho que va a llamar a consulta popular para cambiar a quienes están ahorita fungiendo como fiscal general y como contralor. Sin embargo, si analizamos el artículo 104 de la Constitución, la última parte indica que para todos los casos se va a requerir dictamen previo de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional también tiene sesgo correísta. Entonces vamos a tener un problema de que no se va a poder llevar esta consulta popular. En el caso de los impuestos, la situación es también similar, porque todo tiene que pasar por aprobación previa de la Asamblea. Entonces estamos ante una situación, en el caso del candidato Lasso, de que va a estar totalmente secuestrado y va a estar en cierta medida limitado en su poder, lo cual nos llevaría a la siguiente parte, y era lo que yo siempre voy a decir y siempre voy a repetir, y es que si es que gana el candidato Lasso, ojalá, esperemos que haga lo que se debe hacer, que es justamente lo que se necesita aquí es un cambio profundo de la institucionalidad del país, y la única forma que se puede hacer un cambio profundo de la institucionalidad del país es invocando el artículo 444. No hay otra forma más. Invocando el artículo 444 y arriesgándonos a una asamblea constituyente que cambie los parámetros del país. Ahora, en el caso de una asamblea constituyente, tenemos la ventaja de que la Corte Constitucional no puede decidir, no tiene poder de decisión si es que se hace o no la asamblea constituyente, lo cual permitirá hacer ese cambio. Si no, vamos a estar con un gobierno que va a estar totalmente secuestrado. El candidato Lasso ha dicho que se va a poder negociar, que va a tratar de negociar con los miembros de Alianza País, de la Asamblea, pero realmente ¿qué poder de negociación va a tener? O mejor dicho, ¿qué disposición a negociar va a tener el grupo de Alianza País? Si el grupo de Alianza País va a tratar de mantener su poder, y su poder va a estar mantenido. Entonces vamos a entrar a una fase adicional, que es una fase de crisis política. ¿Hasta dónde puede llegar aludiendo? Esto es interesante. Sarita España está con nosotros, es una de las editoras más importantes de Diario Expreso de la ciudad de Guayaquil. Le saludamos muy cordialmente. Mire, invitado, economista Bucaram, lo que yo quiero preguntarle es, si el presidente se aprovecha de este apoyo nacional, de este apoyo mayoritario, eligiendo a Lenín Moreno, digamos que el segundo cuadro en importancia que va a manejar los destinos de este país, que todos sabemos
no lo va a manejar él. Sí, Lo va a manejar Glass. y respondiendo a su pregunta, Entonces, la respuesta es lo que yo le digo es, él como que está preparando algo más macanudo, aprovechándose y argumentando de que el pueblo ecuatoriano está conforme con la manera como él diseña las cosas. Exactamente, y ahí la respuesta es simple. Pero ¿qué está diseñando? No lo sabemos. Puede estar, ¿Qué está diseñando? una alternativa de mecanismo Creo que monetario Marco Flores para solucionar la crisis, pero lo más importante es que debemos tener esto en claro. Podemos esperar lo que sea. Actualmente podemos esperar lo que sea, porque todas las promesas que se ha hecho desde el primer día no han sido cumplidas. Todo eso de no voy a tocar la naturaleza y vamos a preservar primero la naturaleza primero antes que el capital, abajo. Vamos a tener una lucha incesante contra la corrupción y luego vienen a decir las coimas no son perjuicio al Estado. O sea, si llegó a ese nivel de cambiar, de ajustar su verdad a las realidades existentes, podemos esperar lo que sea, podemos esperar. Él ha dicho, el dinero electrónico nunca va a ser un medio de pago. Pero basado en todas las promesas rotas, basado en todas las mentiras que se ha dicho a lo largo de estos 10 años. ¿Y qué diseño estatal se atrevería a introducir a estas alturas? Ahora lo que necesita... Sustentando que ha ganado de nuevo las elecciones y que el pueblo ecuatoriano lo respalda. Solamente hay que tener... Así la mitad esté en contra. Un poco de lógica. A ver, tenemos un Estado enorme, un Estado glotón. Tenemos un Estado que necesita mucho dinero y dinero no hay. Entonces, la única fuente que ha conseguido dinero es a través de la deuda. Pero eventualmente los chinos van a dejar de prestarnos. Ahora nos están prestando una alta tasa de interés, que la alta tasa de interés es un signo de algo, de que ellos saben que nosotros no vamos a poder pagar, entonces necesito cobrarte un poco más para de alguna manera compensar por el riesgo. Entonces, eventualmente ya no va a ser una alta tasa de interés, sino que van a decir, vamos a parar. De ahí que el siguiente paso es justamente lo que siempre ha querido el presidente Correa, desde incluso antes de que sea presidente, y es tener una política monetaria. Y la única forma de poder obtener una política monetaria, o hay el mecanismo que tiene hasta el día de hoy, es a través de este dinero electrónico que primero fue vendido como medio de pago, pero interesantemente y sospechosamente es un medio de pago el cual solamente el Estado tiene monopolio, lo cual uno no dice, ¿pero por qué? ¿Cuál es el sentido de eso? Entonces siempre va a quedar esas interrogantes, y la única forma o la única respuesta a todas esas interrogantes es que en algún momento, quizás, a alguien se le ocurra utilizar esto no solamente como un medio de pago, sino como un elemento, como una herramienta política monetaria. Entonces ahí tendremos un serio problema. El señor presidente Correa, no me refiero al próximo presidente, el actual presidente de la República, Sarita, toma en cuenta potencialmente, muy buenos días, toma en cuenta que el régimen del señor Trump como que no está muy interesado en entrar en estas minucias con América Latina. Como que este régimen lo que busca es lo justo. Las cosas que vamos a consumir de Ecuador son estas y estas otras. Y lo que nosotros le vamos a vender es todo lo que podamos venderle. Más o menos así defino un poco la política de descuido o de poca importancia o de poca relevancia que le da América Latina y a países tan pequeños con economías muy limitadas como las de Ecuador. ¿Qué quiero decir con esto? Si están preparados los agentes o los cuadros que entusiasman al comercio exterior con la Unión Americana como para enfrentar esta nueva realidad. ¿Y qué piensan ustedes que al tenor en el Expreso, en la redacción del Expreso, que al tenor de un eventual triunfo de Lenín Moreno, el presidente va a reivindicar un aplauso del pueblo ecuatoriano a la política correísta? Y entonces va a decir, yo voy a rediseñar ya. Este es el momento para cambiar al Ecuador desde el lado de nuestro propio diseño ideológico,
económico ideológico, por decirlo de alguna manera. ¿Han pensado en esta circunstancia? Porque de lo contrario el exministro Flores tiene una hipótesis que la pasamos a explicar, pero yo quisiera primero, Sara, que tenga usted la bondad de darnos una opinión, no del periódico, sino obviamente a título personal, pero en las redacciones de los periódicos y de los medios audiovisuales guayaquileños, ¿qué se piensa de lo que podría, en caso de ganar las elecciones Lenín Moreno, estar diseñando el señor presidente de la República y disponiendo que quede al control el señor Glass de este rediseño del Estado ecuatoriano? Tenga la bondad, Sarita. Bueno, la verdad es una pregunta complicada, ¿no? Sobre todo porque creo que entra dentro de la incertidumbre que no se ha llegado a aclarar, ¿no? El rol que juegan, pues Lenín Moreno y cómo va a suceder en su cargo, si es que llega a la presidencia, a Rafael Correa. En cualquier caso, pues el panorama que tiene por delante es el que hereda. Entonces, no sé si el margen que tenga para maniobrar sea el que él decida, sea el que pues por ahí dicen, ¿no? Que pueda ser la herencia o los mandatos de Correa, pero la economía, por ejemplo, yo que soy redactora del Expreso en Economía, es para todos igual, no solamente para Lenín Moreno, sino también para Guillermo Lasso. Entonces, hay un panorama que es innegable, es un nivel de endeudamiento muy alto, en el que todos los analistas y economistas dicen que está llegando a su fin el margen para seguir endeudándose. Las exportaciones y el comercio, pues como bien mencionabas, ¿no? Tienen ahora un cisma con Trump, que es un personaje muy imprevisible. Así es. Y tú mencionabas que él, con América Latina quiere reducir un poco el protagonismo, el porcentaje de comercio que le llega a Estados Unidos de aquí, pero Ecuador yo creo que no se puede hacer un análisis homogéneo de todos los países de América Latina. Ecuador, por ejemplo, la ventaja que tiene es que a Estados Unidos le envía mucha materia prima. Y finalmente, más allá de lo imprevisible que pueda resultar Trump a la hora de restringir o no las importaciones de productos latinoamericanos, no puede obviar que sus industrias también se alimentan de ciertas materias primas que no se fabrican allí, ¿no? O que no se producen allí. Entonces, ahí es donde tiene el espacio Ecuador para mantenerse, siendo que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Ahí está, economista Flores. Usted podría enterarnos a los periodistas que están escuchando este programa y especialmente a Sarita, ¿cuáles son las hipótesis que usted mantiene podrían estar aconteciendo en una administración de Lenín Moreno si no hace respetar su diseño? Y simple y llanamente porque están peleando a cada rato. Pelea el uno, pelea el otro, se resiente el uno, se reclama, y es todo un fingimiento generalizado de que están en buenas relaciones. Y es precisamente por lo que, ¿qué van a hacer si es que ganan las elecciones? ¿Qué modelos van a seleccionar y a poner en vigencia a partir del triunfo eventual de Lenín Moreno? Tenga la bondad. Usted me dijo que tenía algún conocimiento de estas materias. No, yo no he dicho que tenía ningún conocimiento. Lo que digo es que yo tengo un criterio respecto de eso. ¿Son hipótesis? Permítame explicarle. Primero, solamente, muy rápidamente, quiero referirme a algo que dice Santiago, de que vamos a tener, en el caso de Lasso, si gana Lasso, vamos a tener un presidente secuestrado. Y a lo largo de la historia de la humanidad, a lo mejor debe haber alguna excepción histórica. Un verdadero líder nunca está secuestrado, porque tiene el poder que le da el pueblo. Y, por ejemplo, si se hace una consulta, como decía Santiago, a la Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia, yo no creo que ellos nieguen esa consulta, pero en el evento de que así fuera, usted pone 1 millón de gentes en la calle y no queda ni el techo. La gente sale volando. Eso hace un líder, Convoca al pueblo lo convoca democráticamente para que dé su criterio.
Este es un tema que podemos conversar, pero me quiero referir a su pregunta. Pero una contraparte del señor Bucaram sí cabe. No creo. ¿Qué no cree? A ver, en este caso no solamente que está, cuando yo digo que está tomado, es el hecho de que todas las instituciones están tomadas por el correísmo, lo cual la alternativa, o mejor dicho, el modo de acción que yo esperaría, que yo supongo, es que ellos van a bloquear absolutamente todo. Ahora, el líder puede convocar a la gente a la calle, pero recordemos que Lasso no va a ganar con un 70% si es que gana. Lasso no va a ganar con un 60% si es que gana. Lasso va a ganar quizás, si es que gana, con un 52% máximo, lo cual significa de que tienes un 48% que tienes en contra de Lasso y por lo tanto estamos en una situación de alta polarización. Entonces su líder, en este caso el líder Lasso, puede llamar a su gente y el líder Correa, porque Correa no va a dejar de ser líder, va a llamar al otro porcentaje de personas, porque va a decir justamente esto. Ni penas entran, quieren romper toda la institucionalidad del país. Este es el tipo de personas que yo siempre les he dicho que vienen a destrozar todo lo construido y quieren destrozar toda mi obra, y veremos a Correa en las calles con toda su gente, y ahí vamos a entrar en un problema de polarización sumamente fuerte, porque Correa todavía tiene poder político. Alianza País, hay que decir... Pero peor es quedarse en silencio. Claro. Peor es asimilar la viveza criolla que nos podrían estar introduciendo a manera de un rediseño estatal. Claro, es que... inconveniente para nuestra manera de ser y de pensar. Lo que yo estoy indicando es lo siguiente. Este es el tipo de guerra en donde se gana con una bomba atómica. Momento. Con una bomba atómica. O sea, este no es el tipo de guerra en donde yo lanzo los soldados y espero que ganen las batallas. No, aquí te lanzo 2 bombas atómicas y se acabó. Y la bomba atómica es asamblea constituyente. No podemos esperar ganar en el campo, no podemos esperar ganar en la asamblea porque nos van a eliminar absolutamente todas las alternativas. Va a eliminar todas las alternativas de la oposición. Entonces, en el momento que entre, inicialmente asamblea constituyente, nos vamos el todo por el todo. Es un ganar o perder, pero aunque sea es la alternativa que se tiene, porque si no, Correa lo ha dicho. Él se va a quedar aquí si es que las cosas se comienzan a desmontar. Y recordemos algo que es muy importante, y esto nadie lo está entendiendo. Hasta ahora, si es que el candidato Lasso gana, el candidato Lasso le gana a Alianza País, le gana a Lenín Moreno, pero a Correa no le ganan. Correa es otra cosa. Correa no es Alianza País. Alianza País apoya a Correa y se apalanca en Correa. Rafael Correa es un ser político que es independiente de cualquier fuerza política o movimiento político existente. Él fácilmente puede decir, Alianza País, te me vas hacia un lado y yo creo mi propio movimiento político y gana de nuevo. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que a Rafael Correa no se lo ha ganado. Rafael Correa sigue como al convocar a una asamblea constituyente, ¿perdería Guillermo Lasso? Es que ese sería el gran riesgo. Pero Guillermo Lasso demostraría de que él realmente no le importa el poder, como a otros les importa, como en el caso de los otros candidatos, sino que a él le importa el cambio en el Ecuador. El cambio de esta institucionalidad, que es una institucionalidad que nos ha llevado a esta situación en donde se viola, se ataca. ¿No sería mejor de consultas personas puntuales como piensa él? Popular, no, la Corte Constitucional le va a decir que no. Recordemos los 90. En los 90 ya estuvo tomada la Corte Constitucional, la Corte de Justicia por León Febres Cordero. León Febres Cordero era el dueño del país. Ahora vamos a tener otro dueño del país. En vez de ser LFC, vamos a tener a RC como dueño del país y va a evitar. Y las veces que se votaron presidente, no fue por la presión popular, fue por la presión de grupos de interés y fue por la presión de grupos de interés. No y de le invito al debate, militares. Pero sí a su punto de vista, entonces, Sarita España. Bueno, pues es que es un poco más o menos la misma idea, ¿no? Los candidatos, sea Lenín Moreno por sí mismo o Guillermo Lasso, bueno, cuando lleguen al poder, el que llegue de los dos, tienen que elegir cuál es el modelo con el que van a afrontar la situación, ¿no? Entonces hay 2 modelos muy claros y en función de eso, por ahí vendrán, por ejemplo, los ajustes, por ahí vendrán las medidas económicas. Está digamos, en la decisión del ciudadano elegir cómo querrán afrontar su corto plazo y su medio plazo. Por ejemplo, teníamos un análisis de Credit Suisse, que es un analista, son asesores, ¿no?, para inversores a nivel mundial,
y entonces ellos hacían una clara diferenciación de qué tipo de medidas podía adoptar un gobierno de Guillermo Lasso o un gobierno de Lenín Moreno en temas económicos. ¿Y qué dicen los consultores? Los ajustes tenían dos caras, ¿no? Por un lado, si fuera un gobierno de Lenín Moreno, más o menos se mantendría el modelo que se viene generando, ¿no?, gestionando en los últimos años, y eso haría que la recuperación... Pero Correa parece que quiere más, según la presunción que tiene nuestro invitado, el exministro Flores. Parece que quiere más, o sea, ser más drástico con los cambios, alegando que él ha ganado las elecciones, el correísmo ha ganado las elecciones. Entonces, ha sido ratificada la plena confianza del pueblo ecuatoriano, y entonces es momento para que le obligue al nuevo presidente de la República, del lado de él, a cumplir con consignas de más radicalismo ideológico. ¿No crees tú, Sarita, que eso podría ocurrir? Bueno, yo creo que al final la decisión, más allá de lo que haya sucedido en los últimos 10 años, la decisión del 2 de abril es una nueva decisión, ¿no? Los ciudadanos renuevan su capacidad para decirle al gobierno qué es lo que quieren cada 4 años, y en este caso, bueno, pues todo el mundo puede pensar si los años anteriores se tuvo más apoyo, si históricamente otros presidentes tuvieron más apoyo, pero lo que importa es lo que se decida el 2 de abril. Y además ni siquiera creo que tenga mucha influencia si los porcentajes sean muy altos o muy pequeños entre un candidato y otro. Al final, el que gane es el que gane, sea con un 60% o con un 51%, y con eso es suficiente para gobernar. Entonces, partiendo de ahí, luego el escenario que enfrente cada uno de los presidentes que se están postulando, de los aspirantes a presidente, pues es el mismo, ¿no? ¿Qué tipo de recambio estructural podría establecer como especie de una orden? Esto se va a hacer. ¿Qué diseño tiene preparado el presidente Correa que usted tal vez sintonice, economista Flores? Bueno, permítame concluir lo que iba a decir. Brevemente, por lo que ha dicho Santiago, es un tema muy interesante el que él trae. Tal vez en otra oportunidad tengamos el tiempo para poder analizar. Pero ya ahorita estamos pero fuera de tiempo. Una cosa es un presidente en el poder y otra cosa es un presidente fuera del poder. No me voy a alargar en esto, pero sobre el tema central, lo que yo creo, en definitiva, mi opinión, creo que buena parte de la sociedad ecuatoriana, incluso algunos líderes políticos y líderes de opinión, están subestimando la capacidad del presidente Correa. Y ese me parece un grave error. Voy a hacer una pregunta en pasivo. ¿Alguien realmente cree que el presidente Correa está luchando como está luchando en todas las provincias del Ecuador? ¿Está haciendo todo lo que está haciendo única y exclusivamente para que gane el señor Moreno? Bueno, todos entendemos que hay razones por las cuales quieran que gane el señor Moreno, pero ese sería el único propósito y el último fin. Yo personalmente no creo. Correa es un hombre... Pero es que también hay un elemento, tapar la corrupción. Claro, pero lo que estoy diciendo... Generar una impunidad de Estado. Bueno, eso es lo que acabo de decir. Todos entendemos por qué se quiere que gane el señor Moreno, pero digo, vamos a simplemente a reducir las capacidades del presidente de la República para decir, esto es lo único que quiere. Y ahí termina la cosa, y yo ya me voy, ahí termina la cosa. Un hombre inteligente... ¿Qué piensa usted? Bueno, él es un hombre inteligente y además un hombre joven. Sí. Yo lo que creo es que cumplido el primer propósito, hay un segundo propósito sustancial, que para mí es el retorno más rápido que volando de Correa, pero esta vez por 20 o 30 años. Y que si alguien tiene duda, de que esto puede pasar, que les pregunten a los cubanos que llevan con los Castro 60 años de encima al pescuezo. Que les pregunten a los venezolanos que con el chavismo y Maduro llevan ya 18 años. Que les pregunten a los argentinos donde los Kirchner destruyeron la economía argentina, una economía tan rica con una clase media tan bien formada, y que destapan la caja de Pandora y saltan sapos y grillos. Y que pregunten lo que pasa en Bolivia, y que pregunten lo que pasa en Nicaragua, donde hay un virrey que gobierna además con la virreina, que resulta ser su esposa. Entonces la pregunta es, no es que aquí eso en el Ecuador no va a pasar, ¿y por qué no va a pasar? ¿Por qué ha pasado en nosotros y no ha pasado aquí? ¿O creemos sinceramente
que este proyecto se resume en que gane el señor Moreno y tal luego me despido de la afición. ¿Este es el momento de pararle a Correa? En las urnas, pero. Claro. En las urnas. Desde luego. Solamente permítame concluir lo No. siguiente. Hay una gran ventaja que tiene todavía el Ecuador, y con esto termino. Hay una gran ventaja que tiene el Ecuador. Yo no creo que las Fuerzas Armadas han sido penetradas en la profundidad que han sido penetradas las fuerzas venezolanas. Correcto. Y esa puede ser la diferencia. Los coroneles, Esa puede ser la diferencia. no los generales de brigada. Pero todo se sabrá Así el día dice, domingo. ¿no? En la calle se oye de todo. Sabremos Tenga el la día bondad. domingo. Ya ojalá no le dé ideas al presidente Correa, pero lo que yo creo es que sin importar qué candidato gane, eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Ni tenemos que irnos tan lejos, o sea, hay que recordar el velasquismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos, tenemos un gobierno del señor Lenín Moreno. Ajá. El momento que entra Lenín Moreno, si las cosas salen mal, Correa está blindado. Correa está blindado porque... Sí, pero no estamos subestimando a Lenín Moreno y que él puede darnos una sorpresa poniendo en su verdadero sitio a los con el que... cancerbero que tiene atrás de él. O sea, le han puesto un cancerbero, o sea, le han puesto a Glass. O sea, él no lo han dejado solito, lo tiene un cancerbero ahí atrás, cuidándolo y evitando de que justamente se convierta en un Santos. Sí. Y ahora, aquí viene lo siguiente, o sea, ya sea con Lenín Moreno o ya sea con Lasso, porque en la estrategia de Lasso, como yo le había dicho anteriormente, la estrategia de Lasso es hacerlo fallar, es hacer Ok. que su gobierno sea un desastre. El vocero de los bancos ecuatorianos, señoras y señores, en breve, aquí, en los micrófonos libres de la cadena Democracia, buscando la verdad. No es solo un concurso de